Para abordar esta situación y cómo se encuentra el contexto actualmente, vamos a hacer de inmediato un contacto con José María Viñales, quien es el director de Máster en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Bursátiles. Muy buenos días, José María. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos hoy. Queríamos, por supuesto, iniciar este análisis con respecto a si será posible un real acuerdo entre Ucrania y también Rusia con respecto a la exportación de cereales. Sabemos ya que entre los dos se señalan o se acusan de incumplir el pacto. Bueno, en efecto, esto ha sido una tendencia durante toda la guerra. Las dos partes se han venido acusando de que es siempre la otra quien tiene la culpa de que o bien no se sientan a negociar, o bien las negociaciones no llegan a buen puerto, o si se negocia algo, pues siempre una de las dos partes es acusada de incumplirlo. Es cierto que si bien Rusia abandonó desde el punto de vista militar la isla de las serpientes, eso hubiera hecho más factible cualquier salida de los barcos desde el puerto de Odesa, que es el principal lugar desde el que se embarcan los cereales y se exportan desde Ucrania por el Mar Negro pasando por el Bósforo. Turquía ha sido la garante de este pacto y esperemos que las dos partes puedan cumplirlo. No obstante, va a ser una pieza más dentro del tablero del conflicto. Usted plantea avances en estos acuerdos que se firmaron por separado en el caso de Ucrania y Rusia con Turquía y la ONU que hace el papel de mediador. Pero ¿qué mensaje da Rusia luego de bombardear el puerto estratégico de Odesa durante el fin de semana? ¿Esto puede imposibilitar que se logren avances? Bueno, recordemos que Rusia también está dando un aviso. La Unión Europea impuso sanciones con fecha 21 de julio, es decir, la semana pasada. Reino Unido también lo hizo. La Unión Europea ha incluido también a un banco muy importante ruso como compañía completamente sancionado, que es el Sberbank. Y por lo tanto Rusia, pues ante estas noticias, ha decidido, ¿no?, jugar estas cartas sobre ese posible acuerdo de cereales que es tan importante no solo para Ucrania, sino para todos aquellos países y todas aquellas personas que han sufrido la escasez de este producto en el mundo. Por lo tanto, no perdamos de vista que, aunque este acuerdo se haya firmado con las Naciones Unidas, con Turquía como mediadores, Rusia y Ucrania van a utilizar este frágil acuerdo para jugar sus cartas dentro del conflicto. Y hay algo que también está sobre la mesa y son los crímenes de guerra. Ucrania acusa a Rusia, Rusia acusa a Ucrania. Lo hemos visto sobre todo durante las últimas semanas. O Moscú incluso dice que Ucrania busca hacer o crear escenarios en los que culpa de estos posibles o presuntos escenarios de guerra a Rusia. ¿Cuál será o cómo se encuentran las investigaciones, el desarrollo y en qué podría desembocar todo esto? Bueno, desgraciadamente en una guerra siempre es algo muy habitual que ambos contendientes se acusen recíprocamente de crímenes de la humanidad. Ya las Naciones Unidas, la Unión Europea, han puesto ciertas demandas a nivel internacional. Desde el punto de vista europeo se ha constituido un comité para investigar todo lo que está pasando y que sobre todo las pruebas no se pierdan y no se destruyan, porque uno de los grandes problemas que hay desde el punto de vista jurídico es la trazabilidad de los hechos y de las pruebas que llevan a unos sospechosos y que posteriormente sirven en el juicio. Y por lo tanto, no solamente Ucrania se está preparando para ese tipo de procedimiento posterior, sino que también lo están haciendo países de la OTAN, la propia Unión Europea y Estados Unidos. Desgraciadamente no será la primera vez que veamos este tipo de acusaciones, no será la primera vez que veamos tampoco episodios como los que acaecieron en algunos lugares de Ucrania, como Bucha, que fue un punto de inflexión en las relaciones entre Rusia y la Unión Europea y que provocó ese sexto paquete de sanciones tan virulento por parte de la Unión Europea. Y por lo tanto, pues bueno, esto va a ser, por desgracia, me temo, una práctica habitual mientras dure el conflicto.
pero no, no perdamos de vista que al igual que Rusia es acusada de crímenes de guerra, también lo es Ucrania, porque desgraciadamente siempre que hay un conflicto bélico en ambas partes, gente armada es proclive siempre a tratar mal a los prisioneros o a llevar a cabo actuaciones que se consideran como flagrantes violaciones de los derechos humanos. Por lo tanto, todos los esfuerzos que la comunidad internacional puedan hacer para perseguir estos delitos, allá donde se cometieran, va a ser y es una buena noticia. Doctor Viñals, si hablamos del plano bélico, ¿en qué etapa de la guerra nos encontramos? Entendiendo la captura parcial que tiene Rusia en este momento del este de Ucrania y esa contraofensiva que busca Ucrania e incluso para recuperar territorios del este, como es el caso en el sur, sobre todo de Jersón, con la ayuda que está recibiendo por parte de Occidente. ¿Cómo se plantean los escenarios en el plano bélico? Bueno, ahora con el verano y habiéndose reabastecido y rearmado, ¿no?, con esos nuevos misiles y esos nuevos equipamientos, ¿no?, por parte sobre todo de Estados Unidos, es un momento idóneo para que el ejército ucraniano emprenda este tipo de actuaciones con buena visibilidad, con buen tiempo, etc. Cuando lleguen las lluvias, cuando llegue el barro, cuando llegue el invierno también va a ser mucho más complicado y el ejército ruso tiene unidades mucho más especializadas en la lucha por terrenos difíciles e incluso en terrenos completamente helados y terrenos nevados. Por lo tanto, parece que es un momento donde coinciden, por un lado ha habido cierta estabilización en el frente y coincide también pues, que el ejército ucraniano se está concentrando en el frente del este, en recuperar ese terreno de la parte oriental de Ucrania y a su vez no perdamos de vista que los rusos, si ha habido cierta calma en el frente, también les habrá permitido reorganizarse para reforzar aquellos salientes en ese frente larguísimo que va, pues como usted bien ha apuntado, desde Jersón hasta el norte del Donbass. Por lo tanto, ambos ejércitos esperan esta nueva actividad y ese contraataque por parte de Ucrania. Sin embargo, no podemos dejar de olvidar que todavía no conocemos cuáles son los objetivos últimos del ejército ruso y parecería ser, como dijo el propio ministro Lavrov hace unos días, que el objetivo territorial de Rusia no se queda única y exclusivamente en el Donbass. Por lo tanto, quizá en los próximos días, entre esos ataques y contraataques, veamos o podamos atisbar un poco más de la estrategia territorial rusa, sobre todo en lo que tiene que ver con la ciudad de Odessa, que es la ciudad estratégica del Mar Negro que le queda por rendir, y por otro lado ese sueño nacionalista ruso que es crear la Nueva y que lleguen los territorios bajo influencia y control ruso hasta Transnistria, que es esa franja que está en la parte oriental de Moldavia y que conectaría a los rusos de esa franja con la Federación Rusa por medio de esos territorios en Ucrania. Esa estrategia que crea esa incertidumbre es algo de lo que se ha hablado incluso desde febrero, porque no se sabe realmente cuál es esa estrategia, ese objetivo que ha tenido Rusia durante los últimos meses. Ya se habló durante los últimos días que se podría crear otra vez una estrategia en la que van a partir un poco más allá de lo que es el Donbass, donde se han centrado en este momento. Y también, bueno, vamos a estar pendientes de lo que suceda o el desarrollo de esta información que mencionábamos, que Ucrania ahora se va a centrar en esa contraofensiva en el sur del país. Gracias, José María Viñals, por acompañarnos, director del Máster en Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Bursátiles. Un gusto, muchísimas gracias.